Hola, buscadores del miedo, aquí Shade. Estoy curioso, ¿desde qué refugio nos están viendo y qué hora marca su reloj ahora? Compártanlo con nosotros y estén atentos, porque las historias de terror que están por venir les harán desear que el sol nunca más se ponga. La primera vez que ocurrió la llamada, pensé que era una broma. Era tarde, casi la 1 de la madrugada, y el celular sonó con ese tono ahogado, extraño, que ni siquiera parecía real. Contesté sin pensar mucho, medio irritada por ser tan tarde. Del otro lado, solo una respiración pesada, como si alguien estuviera enfermo o tratando de controlarse. Me quedé en silencio por algunos segundos, esperando que la persona dijera algo, pero no vino nada más allá de esa respiración. Colgué y volví a dormir, pensando que era una broma de algún amigo. Pero la cosa no paró ahí. En los días siguientes, ocurrió lo mismo. Cada noche, a diferentes horas, ahí estaba el teléfono sonando. Siempre la misma respiración, siempre sin una palabra dicha. Estaba empezando a sentirme incómoda, pero pensaba que era solo una coincidencia. En una de esas llamadas, decidí hacer una prueba. Me quedé callada del otro lado sin decir nada, y la respiración se detuvo abruptamente. Fue extraño, casi como si la persona estuviera esperando algo. Después de un tiempo, pensé que tal vez era algún número equivocado o alguien solo tratando de asustarme. Pero entonces comenzaron a llegar los mensajes. Durante el día, comencé a recibir textos de números desconocidos. Parecían palabras inconexas al principio, cosas vagas, como «¿Recuerdas la última vez que hablaste sobre tu hermano?». Esto me dejó incómoda, pero al mismo tiempo pensé que tal vez era algún tipo de broma. Sin embargo, nadie sabía de mi hermano, al menos no alguien de fuera. La cosa fue escalando cada vez más. Al comienzo de la semana siguiente, la llamada ocurrió de nuevo, y esta vez fue diferente. No era solo respiración, sino una voz masculina que comenzó a hablar, y las palabras no tenían sentido. Cuidado con lo que cuentas, especialmente a ellos. No entendí, no sabía si aquello era serio o si alguien estaba tratando de volverme loca. Pero entonces mencionó algo que solo yo sabía, algo que nunca había dicho a nadie. La manera en que me había asustado cuando, años atrás, encontré una vieja foto en un álbum, una foto de infancia que mostraba a una persona que nunca reconocí, pero que parecía tener algún tipo de conexión conmigo. Nunca le conté esto a nadie, nunca hablé sobre aquello, pero él lo sabía. El pavor comenzó a apoderarse completamente de mí. No era solo una broma de mal gusto. La persona del otro lado sabía demasiado. Aquellas llamadas comenzaron a hacerse más frecuentes y las cosas que decía se volvían cada vez más perturbadoras. Hablaba de mis padres, mencionaba detalles de conversaciones que tuve con amigos e incluso comenzó a citar el nombre de mi exnovio, cosas que eran muy íntimas. Parecía imposible que alguien supiera tanto sobre mí. Investigué de dónde venían las llamadas, pero nada aparecía. Cuando cambié de número, pensé que las cosas podrían finalmente parar, pero no. La noche siguiente, mi celular sonó nuevamente, con el mismo número extraño. Ya estaba al borde de la desesperación, tratando de entender qué estaba pasando. En ese punto, la sensación de estar siendo observada comenzó a consumirme. Era como si él supiera cada uno de mis movimientos, hasta los más insignificantes. Cierta noche me dijo, «Te vi saliendo de la panadería hoy, la misma ropa, el mismo café». Ya no sabía qué pensar. ¿Cómo sabía eso? No había hablado con nadie sobre lo que hice ese día. Era como si estuviera allí, observándome desde algún lugar, pero nunca lo vi. Comencé a preguntarme si estaba empezando a perder la cordura. ¿Estaba volviéndome paranoica? ¿O realmente alguien estaba monitoreando cada uno de mis pasos? Cada llamada era más angustiante que la anterior. Siempre hablaba con calma,
como si supiera que yo no podría escapar de esa sensación de pavor creciente. ¿Recuerdas el número 354? No hace tanto tiempo. No fue difícil de encontrar, ¿verdad?, dijo en una de esas noches. La referencia al número 354 me paralizó. Era un número que había visto años antes, en un papel arrugado dentro de un cajón que nunca más había tocado. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que guardé ese número escondido, sin contárselo nunca a nadie? Casi estaba volviéndome loca. Las llamadas no paraban, y él parecía siempre un paso adelante de mí. Decidí intentar rastrear el origen de las llamadas una vez más, pero nada. Ninguna información. Las llamadas venían de números desconocidos, todos con patrones aleatorios, como si fuera imposible rastrear cualquier cosa. Comencé a sentir que ya no había escapatoria, y entonces, en el auge de mi desesperanza, dijo algo que lo cambió todo. Siempre supe que no creerías hasta que te lo mostrara. Y ahora vas a ver. Esa noche estaba en casa, sola, y la sensación de estar siendo observada se intensificó. Sentí como si algo estuviera a punto de suceder, pero no sabía qué era. Cuando el teléfono sonó, mi corazón casi se detuvo. Contesté como siempre, con la expectativa de escuchar la voz familiar del hombre. Pero esta vez fue diferente. El silencio fue abrumador, y por un momento pensé que había colgado. Pero, de repente, escuché un suspiro, y después, muy bajito, dijo: «Estoy cerca, estoy más cerca de lo que imaginas». Me quedé helada. El terror se apoderó de mí y mi cuerpo se puso rígido. Fui hasta la ventana y miré hacia la calle, pero no vi nada. Ninguna persona a la vista. Aún así, sentía como si estuviera siendo observada por alguien, como si el aire a mi alrededor estuviera pesado, cargado con una presencia que no podía entender. Cada vez que colgaba el teléfono, la sensación solo aumentaba. ¿Cómo sabía lo que estaba haciendo? ¿Me estaba vigilando? ¿O todo aquello era solo una broma de alguien muy perturbado? La sensación de ser observada no me dejó en paz por días. Me volví paranoica, verificando las ventanas, las puertas, tratando de encontrar algo que explicara esas sensaciones. Comencé a tener pesadillas constantes, donde alguien me perseguía sin que pudiera ver su rostro, pero sabía que estaba ahí, y cada vez que despertaba, la llamada estaba ahí, esperándome. Los mensajes seguían llegando, más directos y aterradores. Parecía saberlo todo, hasta lo que pensaba. Decía cosas que solo yo sabía sobre mi pasado, secretos que ni mis amigos más cercanos conocían. Fue entonces cuando dijo algo que me dejó completamente sin piso. ¿Recuerdas cuando estabas con él en la playa, después del accidente? Yo estaba allí, lo vi. Pensaste que había desaparecido, pero todavía está aquí. Estoy aquí porque él me llamó. Las palabras accidente y playa eran referencias a algo de lo que no hablaba con nadie, algo que sucedió cuando era más joven. Había perdido a un amigo en esas circunstancias y, por años, nunca le conté a nadie los detalles de cómo ocurrió todo. Pero él lo sabía. Estaba sacando a la luz un dolor que había enterrado en el fondo de mi mente, algo que nunca imaginé que alguien pudiera saber. Decidí buscar respuestas. Fui hasta el lugar del accidente, pero no encontré nada que pudiera tener sentido. La playa estaba desierta, sin señal de cualquier cosa fuera de lo normal. Pero conforme avanzaba el día, la sensación de que estaba siendo seguida aumentaba. Miraba por encima de mis hombros, pero no veía a nadie. Con cada paso que daba, el peso de la presencia de aquel hombre parecía hacerse más fuerte. Cuando volví a casa, las llamadas comenzaron de nuevo, pero ya no eran solo llamadas. Ahora me enviaba fotos. La primera foto que recibí era de una calle cerca de mi casa. Era una imagen nítida,
tomada desde el final de la calle, como si alguien hubiera estado parado allí, esperando. En la leyenda, escribió: «Sé que pasaste por aquí. Te vi, pero tú no me viste». Después de algunas horas, llegó otra foto. Esta vez era una foto mía, tomada por la ventana de mi propia habitación. Casi tuve un colapso. ¿Cómo estaba tan cerca? ¿Cómo consiguió tomar esa foto sin que me diera cuenta? No había forma de que estuviera allí, pero sabía, en el fondo, que estaba. La certeza de eso fue aterradora. Quería llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Que alguien me estaba llamando y enviando fotos? ¿Que esa persona sabía más sobre mi vida que yo misma? Estaba sola, sin saber qué hacer, sin saber en quién confiar. Pero la peor parte aún estaba por venir. Una noche, la llamada llegó como siempre, pero no era él hablando. Era una voz diferente, una voz más suave, casi familiar. La voz de alguien que había perdido. La voz de mi hermano, que murió cuando éramos niños. Cuando escuché la voz de mi hermano, mi cuerpo se paralizó. El sonido de su voz, aunque débil y distante, me hizo volver en el tiempo, a un lugar que había intentado olvidar. La sensación fue indescriptible. Intenté hablar, tratar de entender, pero solo podía escuchar aquella voz diciendo cosas que no entendía, cosas inconexas y aterradoras. Me decía: «Estoy aquí, ¿sabes dónde?», y el teléfono quedó mudo. No pude escuchar nada más. El silencio fue ensordecedor, y mi mente no podía procesar aquello. Fui hasta la habitación de mis padres, pero estaban durmiendo. Todo estaba en silencio, pero la sensación de que algo estaba mal me consumía. Me quedé despierta, esperando la próxima llamada, la próxima pista, pero nada sucedió. El teléfono no sonó más esa noche. Y, a la mañana siguiente, el número desconocido no apareció. El día fue extraño, como si hubiera despertado en un mundo paralelo, donde nada parecía real. Estaba empezando a dudar de todo lo que había sucedido, pero el recuerdo de la voz aún estaba fresco en mi mente. No podía olvidar, pero lo peor fue cuando decidí limpiar la casa, organizar mis cosas. Encontré un antiguo diario, un diario que ni recordaba que existía, de cuando era adolescente. Abrí una página y lo que encontré casi me hizo desmayar. Ahí estaba el número 354, el número que él había mencionado antes, con la anotación: «No se lo cuentes a nadie, nadie va a entender». No recordaba haber escrito aquello, no recordaba haber guardado ese número, y la única persona que sabía de ese diario era mi hermano. Ese número parecía un código, algo que me conectaba al pasado de una manera que no podía entender. A estas alturas, ya no sabía qué era real y qué no. Comencé a pensar que estaba enloqueciendo. Las llamadas cesaron de repente, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder nunca me dejó. Hasta que, un día, al final de la tarde, recibí un último mensaje. Era del número desconocido, como siempre. «Me viste, y ahora soy parte de ti. No hay vuelta atrás». Después de eso, nunca más recibí una llamada o mensaje. El teléfono quedó mudo, y la presencia extraña desapareció tan repentinamente como surgió. Hasta hoy, no sé qué pasó. No sé si alguien estaba bromeando conmigo, si todo esto fue una gran mentira, o si había algo más detrás de todo esto. Lo que sé es que, desde aquel día, nunca volví a ser la misma. Algo cambió dentro de mí, y nunca más me sentí completamente en paz. La sensación de estar siendo observada nunca me dejó. Y hasta hoy, siempre que el teléfono suena por la noche, el miedo de escuchar esa respiración pesada, de escuchar la voz de mi hermano, me invade por completo. No tengo más explicaciones, solo el vacío de la duda y del miedo que nunca se apaga.
Siempre he sido camionero. Llevo años haciendo la misma ruta, pasando por las mismas carreteras oscuras y solitarias. He pasado por todo tipo de situaciones durante la madrugada, pero aquella noche sucedió algo que hasta hoy no puedo explicar bien. Era una noche tranquila, iba hacia mi destino, la carretera vacía, la radio tocando alguna música, nada fuera de lo común. Conozco esa carretera como la palma de mi mano. El olor del asfalto caliente, las marcas en los bordes de la pista, todo allí me era familiar. Pero algo me hizo desacelerar de repente. Vi un coche estacionado en el arcén, con las luces de emergencia encendidas. No es común tener vehículos parados ahí, especialmente en el tramo rural donde la carretera es más aislada. Así que decidí parar para ver si alguien necesitaba ayuda. Bajé del camión y fui hasta el coche. Dentro había una mujer. Estaba sentada en el asiento delantero, pero su rostro estaba extraño. Demasiado pálido, como si estuviera sin vida, ¿sabes? Su expresión era vacía, no parecía percibir mi presencia. Me quedé algunos segundos solo observando, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Está todo bien?, pregunté. Ella ni se movió. No parecía cansada, ni con miedo, simplemente quieta. Cuando vi que no iba a responder, lo intenté de nuevo. ¿Necesita ayuda? ¿Su coche tiene algún problema? La mujer entonces giró la cabeza lentamente y dijo, con una voz casi sin emoción: «Estoy esperando la grúa, puede irse». Aquello me desconcertó, pero no quise insistir. Miré el coche, la matrícula era visible, parecía todo normal, excepto por su actitud, como si estuviera en trance. No parecía tener prisa por salir de allí, no parecía tener ninguna urgencia. Simplemente estaba esperando. Me pareció extraño, pero también he visto gente en diferentes situaciones, así que no le presté mucha atención. Volví al camión, entré y continué mi camino. La carretera se fue volviendo cada vez más silenciosa, con solo el sonido del motor y los faros cortando la oscuridad. Tenía la sensación de que algo no estaba bien, pero la idea de que fuera solo un caso común me hizo intentar seguir adelante. Cuando llegué a mi siguiente destino, paré el camión y encendí la TV en la sala de descanso. Fui a buscar un café y dejé las noticias pasando de fondo. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo congelar. El reportero hablaba sobre una mujer desaparecida, con la descripción exacta de la mujer que había visto en la carretera. Había sido reportada como desaparecida hace 3 años. Lo más aterrador fue el detalle que vino a continuación. Su cuerpo había sido encontrado en un tramo de la carretera por donde pasé esa noche. Su cuerpo fue encontrado exactamente en el lugar por donde pasé, cerca de donde el coche estaba estacionado. No podía procesar bien lo que estaba escuchando. ¿Cómo así, desaparecida hace 3 años? ¿Cómo su cuerpo fue encontrado allí, pero yo la había visto vivita y coleando, en el coche, esperando la grúa? Mi estómago se revolvió. Me quedé ahí parado, con el café olvidado en las manos, escuchando aquellas palabras repetidas por el reportero. No podía creerlo. Lo que había visto no tenía ningún sentido. Si esa mujer estaba muerta, ¿quién era la mujer que estaba allí, en la carretera, pidiéndome que me fuera? Esas imágenes no salían de mi cabeza. Su rostro todavía estaba fresco en mi mente, pálido y vacío, pero de algún modo no parecía que estuviera muerta. No parecía un fantasma, pero ¿y si lo era? No lo sé. Estaba perdido en todo aquello. Pasé la noche despierto, sentado en el asiento del camión, tratando de juntar las piezas de aquella historia. La sensación de que algo estaba mal, algo fuera de lugar, solo aumentaba. Fui hasta el lugar donde vi el coche, en esa misma carretera. Fui despacio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez alguna explicación, tal vez una señal de que había sido solo una ilusión. Pero cuando llegué cerca del punto donde ella estaba, todo parecía normal.
ninguna evidencia de algo extraño. El coche ya no estaba allí, pero eso no me sorprendió, considerando que ya habían pasado algunas horas. Lo peor fue la sensación de que algo me observaba. Fui hasta el arcén, tratando de mantener la calma, pero la sensación de estar siendo vigilado no pasaba. El viento soplaba de manera extraña, como si algo se estuviera moviendo en las sombras, pero cuando miraba a los lados, no veía nada. Por un momento, pensé en salir de allí, volver a la ciudad, olvidar esa historia. Pero la curiosidad me mantuvo allí, haciéndome caminar un poco más a lo largo de la carretera, como si esperara que algo más sucediera, algo que me explicara lo que había vivido. Fue entonces cuando me di cuenta. Había marcas en el suelo, marcas de neumáticos que pasaban exactamente por la línea donde el coche se había detenido. No eran marcas de un coche común, eran marcas profundas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado por allí. Aquello me dejó aún más incómodo, porque las marcas parecían recientes, como si alguien hubiera pasado por allí esa noche. Pero nadie estaba allí, nadie que yo pudiera ver. Ese escalofrío en la espalda no pasó. Sabía que algo estaba mal, pero ya no podía pensar con claridad. Intenté ordenar mi mente, como si aquello fuera una coincidencia, pero las preguntas comenzaron a surgir una tras otra. ¿Quién era la mujer? ¿Cómo estaba viva después de 3 años? ¿Cómo sabía que la grúa vendría? ¿O será que ya lo sabía porque estaba atrapada en esa carretera de alguna forma, condenada a esperar allí para siempre? ¿Y por qué después de todos estos años, alguien como yo, que ya ha recorrido esa carretera tantas veces, fue el único en verla? Me fui de allí al día siguiente, pero ese sentimiento de no haber terminado nada no me dejaba. La carretera parecía más larga, el silencio más pesado. Las preguntas sobre aquella mujer seguían acumulándose en mi mente, y cada vez que pensaba en su rostro, sentía un escalofrío. Ya había rodado por ese tramo incontables veces, pero nunca había sentido una presencia como aquella. Siempre pensé que la carretera era solo eso, una carretera, algo impersonal, sin historia. Pero ahora había ganado otra dimensión. No era solo asfalto y tierra, era un lugar cargado de algo que no podía explicar. Todavía pasé por esa carretera algunas veces después, pero nunca más vi el coche estacionado o a la mujer. Las marcas en el suelo desaparecieron con el tiempo, como si nunca hubieran existido. La carretera volvió a ser la misma, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido aquella noche. ¿Cómo podía estar allí, pero muerta al mismo tiempo? ¿Y por qué nadie más había visto a la mujer? ¿Sería todo aquello apenas una coincidencia o realmente había encontrado algo sobrenatural? Lo peor es que, conforme pasaban los días, más me convencía de que no era solo un caso extraño. Algo en todo aquello no cuadraba, y no podía simplemente olvidar. Aquella madrugada, estaba volviendo de una entrega cuando escuché por la radio una noticia sobre el accidente que había ocurrido en un tramo de esa misma carretera. El reportero mencionaba la descripción de una mujer que había sido encontrada al borde de la carretera y, por un momento, mi corazón casi se detuvo. Su cuerpo fue encontrado en la misma área donde la vi. Y esta vez, las autoridades estaban confirmando que la mujer había sido encontrada ya sin vida, con señales de un accidente reciente. Solo que, de nuevo, lo más macabro fue la descripción de cómo había sido encontrada. Muerta de una manera tan similar a lo que sucedió 3 años atrás. Todo encajaba. Esa mujer, su manera de ser, el coche parado. No era posible que todo fuera una coincidencia. En la misma noche en que la vi en la carretera, las autoridades estaban relatando un accidente, pero su cuerpo fue encontrado en un estado que no tenía sentido para quien, aparentemente, solo estaba esperando una grúa. Las piezas estaban ahí, pero no podía armar el rompecabezas. ¿Cómo podía la mujer estar viva si su cuerpo estaba allí, 3 años después, todavía esperando?
¿Cómo podía haber aparecido ante mí si ya estaba muerta? ¿Y quién más podría haber visto lo que yo vi? Todavía me pregunto esto hasta hoy. No puedo dormir bien. Y cuando tomo la carretera de nuevo, siempre me encuentro mirando hacia el lado, buscando señales de ella, buscando algo, cualquier cosa que me dé una respuesta, pero nunca más vi nada. Nunca más escuché nada. Y hasta hoy, no sé si lo que viví fue real o solo una pesadilla, una ilusión de la mente. Pero el hecho es que, de alguna forma, fui el único en ver a esa mujer. Lo único que sé con certeza es que no fue una visión cualquiera, no fue una coincidencia. Algo en ese tramo de la carretera, esa noche, me marcó de una manera que nunca podré explicar. Lo peor de todo es que, con el tiempo, me encontré cuestionando si realmente viví todo aquello o si me estaba volviendo loco. Nunca fui de creer en esas cosas de apariciones, fantasmas o cualquier cosa por el estilo. Pero aquella mujer, aquella visión, aquel momento, parecía tan real, tan vívido, que hasta hoy tengo dificultades para dormir cuando estoy en la carretera. Siempre que paso por aquel tramo, el nerviosismo se apodera de mí y las preguntas vuelven con toda su fuerza. ¿Qué pasó aquella noche? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué solo yo la vi? El tiempo pasó y las noticias sobre la mujer desaparecida desaparecieron también. La carretera siguió su rutina. Los conductores continuaron pasando. La vida continuó. Pero algo cambió dentro de mí. Cada vez que estoy en la carretera, siento un peso en la espalda, una sensación extraña de que algo todavía está allí, esperando. Como si hubiera interrumpido algo, como si algo no hubiera sido resuelto. No sé si fue la mujer quien quedó atrapada en aquel lugar, o si fui yo quien quedó atrapado en aquel recuerdo. Lo que más me incomoda es que no sé si ella estaba tratando de alertarme de algo, o si simplemente era un reflejo de lo que sucedió. Pero, de verdad, algo dentro de mí dice que aquella mujer, de alguna forma, todavía está en esa carretera. No sé si lo que vi fue algún tipo de fenómeno inexplicable o apenas una coincidencia, pero hay una parte de mí que cree que aquello no fue una visión cualquiera. No fue solo un caso aislado de algo extraño, no. Algo mucho mayor estaba sucediendo allí. Sé que parece una locura y tal vez esté exagerando, pero hasta hoy no puedo aceptar que aquello haya sido solo una casualidad. La sensación de estar siendo observado, la manera en que las cosas parecían encajar demasiado, no me dejan en paz. No tengo respuestas y tal vez nunca las tenga. Pero la extraña paz que ella parecía tener en aquella carretera me atormenta. ¿Acaso sabía que el fin estaba cerca? ¿Acaso estaba solo esperando su fin como quien espera algo inevitable? Nunca lo sabré. Siempre que alguien pregunta sobre la carretera, sobre el tramo donde vi a la mujer, me quedo en silencio. No sé qué decir, no sé cómo explicar. Tal vez haya sido el único en verla, o tal vez otras personas ya hayan pasado por allí y simplemente no se dieron cuenta. La verdad es que nunca volveré a ser el mismo después de aquella noche. Algo dentro de mí quedó marcado. Aquella mujer, aquel coche, aquella mirada vacía. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces pase por la carretera, siempre recordaré aquel encuentro como si ella todavía estuviera esperando allí, solo esperando el momento en que alguien más se detuviera y la viera. Y de alguna forma, sé que si alguien se detiene allí hoy, verá lo mismo que yo vi, porque no fui el último. Nunca fui de meterme en problemas. Siempre intenté ser el chico correcto, ¿sabes? Pero con el tiempo, acabé alejándome de muchas personas y, de repente, sentí que no formaba parte de nada. Cuando aquellos tipos mayores comenzaron a invitarme a salir, la sensación de pertenencia fue demasiado fuerte. Eran diferentes, llenos de historias, parecían tener todo lo que yo quería: confianza,
experiencia, respeto. Tal vez por eso acepté ayudar en la entrega de aquel paquete, aunque tenía mis dudas. Estaba curioso y, al mismo tiempo, tenía miedo de parecer débil si me negaba. Aquella mañana estaba sofocante, como si el calor hiciera que hasta el aire pesara. Me encontraron en la esquina, como de costumbre, y me pidieron que subiera al coche. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero fui. No había motivo para desconfiar, o al menos no en ese momento. Cuando el coche comenzó a andar, la presión en mi pecho aumentó. Algo me decía que no debería ser así. Uno de ellos, creo que fue Marcos, me dijo que era mejor que me vendaran los ojos. El paño estaba frío, y no pude evitar el pensamiento de que estaba completamente a su merced. Nadie me contó mucho más que eso, solo que sería algo simple. Una entrega, nada más. Después de unos 20 minutos de carretera, el coche se detuvo. El ruido del motor cesó, y una de las puertas se abrió. Me quedé en silencio, algo tenso, y él me ordenó quitarme la venda. Estábamos en un lugar extraño. Ya no parecía la ciudad que yo conocía. Confía, Ricardo, es solo un trabajo. Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras me empujaban fuera del coche. El sonido de la puerta al cerrarse fue casi como una señal, un aviso de que algo no estaba bien. Había allí un camión viejo y me dijeron que podría usarlo para no tener que recorrer el trayecto a pie. Me dejaron allí, solo, en medio de una carretera desierta. No sabía si era una broma o si estaba en algún tipo de prueba, pero me quedé con una sensación extraña, como si ya hubiera sido utilizado de alguna forma. Entré en el camión. Las instrucciones eran simples pero al mismo tiempo confusas. Ve hasta el terreno vacío. Allí, deja el paquete y espera instrucciones. Seguí las direcciones, pero no pude evitar el peso en mi espalda. El paquete, que parecía simple, ahora parecía tener un peso aún mayor. Algo dentro de él me hacía pensar que no era solo una entrega cualquiera. El paquete era más grande de lo habitual, más pesado, y las instrucciones, escritas a mano en un pedazo de papel arrugado, eran vagas. Déjalo en el punto de encuentro y sigue adelante, decía. No había nada más, ninguna pista sobre quién lo recibiría o por qué el destino era tan remoto. Mientras conducía por la carretera desierta, el sol estaba casi en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo que contrastaba con el gris de las montañas distantes. Sabía que me estaba acercando al lugar, pero la sensación de que algo estaba mal aumentaba con cada kilómetro recorrido. El silencio era absoluto, como si hasta el viento hubiera sido silenciado por algún tipo de fuerza invisible. El celular, que había funcionado hasta ese momento, comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba con mensajes de error, como si estuviera tratando de alertarme de algo. Respiré profundo, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad, pero no podía. Algo estaba mal. Finalmente, después de horas en las que las únicas referencias eran cactus solitarios y la carretera que parecía extenderse hasta el fin del mundo, la región comenzó a volverse más árida, la vegetación escaseando. A lo lejos, divisé un punto de concreto en medio de la nada, el lugar de entrega. Cuando detuve el camión, me di cuenta de que algo estaba completamente fuera de lugar. El punto de encuentro no tenía señal de vida, ni un alma a la vista. El paquete parecía pulsar en mis manos, como si tuviera vida propia, una vibración extraña que no podía entender. Me quedé parado por un momento, observando el vasto desierto a mi alrededor. La sensación de estar siendo observado se intensificó, como si ojos invisibles estuvieran sobre mí. Al llegar al lugar, el desierto a mi alrededor parecía engullirlo todo. No había más señal de la carretera y el horizonte se distorsionaba de una manera que no parecía natural. El calor era opresivo y el aire parecía más espeso,
como si el propio tiempo estuviera suspendido. Una figura apareció a lo lejos, una silueta oscura que surgía en el límite de la visión. Pero cuando intenté acercarme, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedaba era el paquete en mis manos, ahora más pesado, como si hubiera absorbido todo el misterio de aquella tierra vacía. Al llegar al lugar, el desierto a mi alrededor parecía engullirlo todo. El terreno estaba rodeado por vegetación alta y densa, casi como si nadie hubiera pisado allí en años. El aire estaba pesado, húmedo, y el olor a tierra mojada me hizo sentir náuseas. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna señal, pero nada, ni un alma viva. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Los tipos ya no estaban allí, ya no había nadie para ayudarme, no había más risas, ni ese aire de camaradería. Me habían dejado allí, en un lugar donde no conocía a nadie, sin explicación, sin aviso. Lo peor, sin embargo, fue lo que sucedió a continuación. No sabía qué hacer. El paquete estaba pesado, pero parecía una carga psicológica. Miré alrededor una vez más, esperando ver alguna pista, cualquier cosa que me dijera que aquello tenía un propósito, que no era solo una broma de mal gusto. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente de las sombras. Primero pensé que era un animal, tal vez un perro perdido, pero no. Cuando miré, vi una silueta a lo lejos. Estaba escondida entre los árboles y parecía observarme. Mi corazón se aceleró. La sensación de estar siendo observado me invadió por completo. Ya no pude controlar el pánico. Me quedé parado, sin saber si debía correr o esperar. ¿Qué podía hacer? No sabía dónde estaba exactamente y no quería salir caminando sin dirección. La silueta estaba allí, inmóvil. Era difícil ver con claridad, pero sabía que algo estaba mal. Aquello no era normal. Lo que más me inquietaba era el silencio total a mi alrededor. Nada se movía, ni siquiera el viento, solo aquel hombre, o lo que fuera, mirándome fijamente desde lejos. Intenté retroceder poco a poco, dando pasos discretos hacia la salida del terreno, pero no pude desviar la mirada de la figura. No se movía, solo me observaba, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Mi cuerpo estaba helado, las manos temblaban y el sudor corría por mi rostro. Quería correr, pero algo me lo impedía, una sensación de que, si lo hacía, él me atraparía. No tenía sentido, pero era como si el miedo me hubiera paralizado. Miré el paquete que aún estaba en mis manos y entonces comencé a cuestionarlo todo. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién era esa persona? Mis amigos, que antes parecían ser tan confiables, me habían abandonado sin explicación. Estaba completamente solo, en medio de la nada, y eso comenzó a consumirme por dentro. El hombre se movió por primera vez, dando un paso hacia mí. La figura era más nítida ahora, pero lo que más me asustaba era el hecho de que no podía ver su rostro. Parecía estar usando algún tipo de máscara, una máscara sin expresión, completamente vacía. Aquel movimiento, lento y calculado, me hizo dar un paso atrás, casi tropezando. Quería salir de allí lo más rápido posible, pero mis piernas estaban pesadas, como si el propio aire me impidiera moverme. El pánico se estaba apoderando de mí y mi mente solo podía pensar en una cosa: huir. Pero había algo que no me dejaba irme. Algo me atraía hacia aquel lugar. Algo que me hacía quedarme, que me mantenía allí como si fuera parte de un juego mayor cuyas reglas no podía entender. El hombre seguía acercándose, paso a paso, como si me estuviera evaluando de una manera que me hacía sentir aún más vulnerable. La sensación de que sabía más sobre mí que yo mismo me incomodaba, y cuanto más intentaba moverme, más mis piernas parecían pegadas al suelo. Ya no podía pensar con claridad. Solo sabía que necesitaba salir de allí, pero algo en mí también quería entender lo que estaba pasando.
El silencio, que antes era opresivo, ahora parecía gritar en mis oídos. Estaba completamente aislado, y aquel hombre estaba a punto de llegar hasta mí. De repente, se detuvo. La silueta quedó inmóvil nuevamente, pero ahora parecía más cercana. ¿Qué estaba pasando? La sensación de estar atrapado en aquel momento era insoportable. No sabía si correr o si intentar hablar, pero sabía que algo muy malo estaba sucediendo. No era posible que hubiera ido a parar a ese lugar por casualidad. Me habían llevado hasta allí de forma deliberada, y todo esto parecía un plan. ¿Pero qué? ¿Qué querían de mí? Fue cuando escuché un ruido, un chasquido detrás de mí. Miré rápidamente, pero nada. Mi cuerpo reaccionó y no lo pensé 2 veces. Giré y comencé a correr, sin siquiera mirar atrás. El sonido de mis pasos amortiguados por el terreno irregular me hizo perder el equilibrio varias veces. Pero seguí corriendo, sintiendo que estaba siendo perseguido, aunque no tuviera el valor de mirar hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, y las palabras de mis amigos, que antes me daban seguridad, ahora parecían burlarse de mí, como si hubiera sido solo un peón en un juego sucio. Corrí sin saber a dónde, sin ninguna dirección clara, solo tratando de salir de aquella pesadilla. La vegetación a mi alrededor parecía más densa, como si quisiera tragarme. Por un momento pensé que iba a tropezar y caer, pero continué, todavía con aquel miedo visceral de que el hombre estaba justo detrás de mí. Ya no sabía si era real o solo mi mente tratando de procesar el terror. El miedo se mezclaba con la confusión y nada más parecía tener sentido. Hasta que, de repente, el terreno cambió. La vegetación se volvió más escasa y el ambiente más abierto. No podía entender lo que estaba pasando, pero lo que más me asustó fue la sensación de que el hombre ya no estaba allí. No escuché sus pasos, no lo vi moverse más. La sensación de alivio fue instantánea, pero pronto fue reemplazada por una incomodidad aún mayor. ¿Qué era aquel lugar? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y dónde estaban mis referencias? Fui a parar a una calle desierta, lejos del terreno, y lo único que quedaba en mi mente era el silencio. Ya no había más sombras ni señales de persecución, solo una calma inquietante. Miré el paquete que todavía estaba en mis manos, con el cuerpo exhausto y la mente tratando de entender lo que estaba pasando. Pero la verdad es que no lo sabía. Y en el fondo, una parte de mí estaba aterrorizada con la idea de que jamás lo sabría. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba más perdido que nunca. La sensación de haber salido de una pesadilla para entrar en otra fue inmediata. El lugar donde me encontraba parecía tan familiar, pero al mismo tiempo tan extraño. Como si hubiera estado allí antes, pero sin ningún recuerdo de cómo. El paquete seguía conmigo, pero ahora, mirándolo, ya no tenía sentido. Era como si hubiera sido colocado allí para mantenerme atado a algo, a una situación que no comprendía, pero que me afectaba profundamente. Caminé algunos minutos más, tratando de encontrar alguna referencia, cualquier cosa que me trajera de vuelta a la realidad. Pero todo lo que encontré fueron calles vacías y casas abandonadas. La ciudad parecía desierta, pero no lo estaba. Sabía que algo estaba mal, que había algo más allá de lo que estaba viendo. Hasta que, finalmente, encontré lo que parecía ser la entrada de un barrio más concurrido, pero no era el mismo que conocía. No era como antes. Algo estaba distorsionado. Las casas eran diferentes, más sombrías, y las personas con las que me crucé no me miraron, pero podía sentir que me estaban observando. De repente, una luz brillante cortó el cielo. No era un coche ni una lámpara. Era algo extraño, algo que no podía identificar. Miré hacia arriba y todo pareció congelarse por un momento. Entonces, como si nada hubiera ocurrido, la luz desapareció. Miré alrededor,
tratando de entender lo que acababa de ver, pero todo estaba como antes. Pero yo sabía que nada volvería a ser como antes. Algo había cambiado, y esa sensación de que ya no estaba en el mismo lugar, o tal vez nunca lo había estado, fue lo que me hizo darme cuenta de que la realidad se había distorsionado de manera irreversible. Volví a casa, pero la sensación de haber sido marcado por algo nunca me abandonó. Aquel paquete, aquellos hombres, aquel hombre extraño, la ciudad. Todo parecía parte de una pesadilla de la que no podía escapar. Mis intentos de contar lo que había sucedido fueron en vano. Cuando hablaba sobre la experiencia, nadie me creía. Para ellos, estaba exagerando o simplemente inventando una historia. Pero yo sabía lo que había pasado. Sabía que algo terrible había cruzado mi camino aquel día y que a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Ahora, cada vez que paso por aquel lugar, algo dentro de mí me advierte que no regrese. Algo me dice que todavía hay más detrás de todo esto. Algo que, si continúo buscando, puede consumirme por completo. Y tal vez sea mejor no saber, porque por más que lo intente, nunca olvidaré la sensación de ser observado, de ser parte de algo mayor que no entiendo. Y, al final, creo que eso es lo que más me asusta. La sensación de que, de alguna forma, fui apenas una pieza, un movimiento necesario en un juego que jamás podré comprender. Siempre pensé que me adaptaría fácilmente a la nueva villa. Después de meses buscando, finalmente encontré este lugar antiguo, pero encantador, en una calle tranquila, y decidí mudarme. El lugar tiene ese aire de historia, ¿sabes? Parece tener siglos de vida ahí dentro, con paredes que susurran secretos, pero siempre me gustó ese tipo de ambiente. Las primeras semanas fueron normales, o al menos lo que yo creía que eran. La parte extraña comenzó a surgir cuando noté a mi vecino, el señor Rivera. Es un hombre anciano que vive en la casa frente a la mía, pero parece observarme siempre por la ventana, como si estuviera esperando que yo hiciera cualquier movimiento. Al principio, pensé que era solo imaginación, pero después comencé a notar que no me quitaba los ojos de encima. Cada vez que pasaba por él en el pasillo, se quedaba ahí, inmóvil, solo observando. Lo que más me molestó, sin embargo, no fue la vigilancia en sí. Fue el hecho de que comenzó a dejar regalos en mi puerta. Al principio eran cosas simples, una vela antigua, un pequeño jarrón con flores marchitas, una caja de té, aparentemente inofensivo, algo que podría ser solo una gentileza de un vecino excéntrico. No le di mucha importancia. Piénsalo bien, ¿quién en su sano juicio se molestaría con un abuelito que le gusta dar regalos? El problema es que, con el tiempo, los regalos comenzaron a volverse más personales. Lo que me extrañó fue cómo sabía ciertas cosas sobre mí. Cómo sabía, por ejemplo, que me gustaba el té de menta, o que tenía el hábito de dormir con una vela encendida cerca de la cama. Cosas simples, pero que nadie podría saber excepto yo misma. En el fondo, todavía quería creer que era solo una coincidencia, pero algo dentro de mí comenzó a inquietarme. Cuando el señor Rivera me dejó una foto mía en la puerta, las cosas comenzaron a volverse demasiado reales. Era una foto mía, tomada desde lejos, cuando ni siquiera me di cuenta de que alguien me estaba observando. Era claro que la foto había sido tomada en el momento exacto en que estaba entrando a mi casa. Mi estómago se anudó y el miedo comenzó a crecer dentro de mí. No sabía qué pensar, pero lo que sí sabía era que no podía seguir ignorando aquello. La gota que colmó el vaso fue cuando dejó una carta. Todavía tengo esa carta guardada y te diré, está marcada en mi memoria como si hubiera sido ayer. Te veo, Clara. No te asustes, sé quién eres, no estás sola. Apenas podía creer lo que estaba leyendo. Era un texto corto,
pero la sensación de que él sabía demasiado sobre mí me hizo sentir como si estuviera siendo observada todo el tiempo. ¿Cómo sabía mi nombre? No habíamos conversado, no le había dicho nada. Un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación de pavor se apoderó de mí. Quería ignorarlo, decir que no era más que un viejo sin noción, pero la verdad es que tenía miedo. Decidí investigar más sobre él. Sabía que no era solo un viejito amigable. Después de algunas investigaciones, descubrí algo mucho más sombrío. El señor Rivera no era solo un anciano que vivía ahí desde hace décadas. Tenía un historial que no debía ser ignorado. Algunos residentes antiguos de la villa habían desaparecido misteriosamente, y, lo más extraño, sus historias nunca fueron resueltas. Nadie supo nunca qué les pasó, y nadie parecía dispuesto a investigar a fondo. Solo una cosa parecía ser constante. El señor Rivera siempre estaba ahí, siempre presente, siempre observando. Y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que tal vez su comportamiento no era solo coincidencia. Las cosas estaban comenzando a tener sentido de una manera demasiado aterradora para creerlo. Pero al mismo tiempo no podía escapar. El señor Rivera parecía estar en todas partes. Cuando iba al supermercado, él estaba allí. Cuando salía a caminar por el barrio, aparecía, observándome desde lejos. A veces sentía que sabía a dónde iba yo antes incluso de que yo lo decidiera. Cada día que pasaba, el ambiente dentro de mi casa parecía más sofocante. La sensación de ser observada se estaba volviendo insoportable. No importaba dónde mirara, parecía que siempre había un par de ojos fijos en mí. Intentaba convencerme de que estaba exagerando, pero el miedo seguía creciendo, y las evidencias no podían ser ignoradas. Un día, al volver del trabajo, encontré algo aún más perturbador en mi puerta: un álbum de fotos. No era una foto mía cualquiera. Era una secuencia de imágenes que parecían haber sido tomadas a lo largo de semanas. Me vi en varias situaciones cotidianas, caminando por la villa, saliendo de casa, incluso sentada en el sofá de mi casa. Y lo peor de todo era que no sabía quién estaba tomando las fotos, pero todo indicaba que era alguien muy cerca de mí. Aquel descubrimiento me paralizó. ¿Cómo había hecho esto sin que yo me diera cuenta? Había algo profundamente mal en esto. La paranoia comenzó a consumirme. Ya no podía confiar en mis propios pasos. El miedo a salir de casa y encontrarme con otra sorpresa aterradora me dejó cada vez más recluida. Sin embargo, algo dentro de mí no podía seguir ignorando la necesidad de entender lo que estaba pasando. Necesitaba entender quién era el señor Rivera y qué quería conmigo. Algo me decía que él sabía algo sobre mi pasado, algo que yo no entendía, algo que él estaba esperando revelar. Profundicé en mis investigaciones y descubrí más sobre su pasado. Lo que encontré fue aún más extraño de lo que podría imaginar. En años de residencia en la villa, el señor Rivera había sido amigo íntimo de algunas de las personas que habían desaparecido. Sin embargo, nadie lo asoció nunca a esas desapariciones. Él siempre era el vecino simpático, el señor de edad con una historia misteriosa, pero con un aire de quien no se involucraba en nada, hasta que, en una de mis búsquedas, encontré un detalle que me heló. El nombre de uno de los desaparecidos estaba relacionado con él. No era solo una coincidencia. Él había sido la última persona vista con esa persona. Las peores pesadillas comenzaron a tomar forma. Comencé a darme cuenta de que el señor Rivera probablemente tenía una participación directa en esas desapariciones. Intenté hablar con los otros vecinos, pero todos parecían ignorar mis preocupaciones o simplemente cambiaban de tema cuando su nombre surgía, como si algo estuviera siendo ocultado. Me sentí completamente sola en mi búsqueda, como si estuviera siendo empujada hacia una realidad en la que nadie más creía. Aquella noche,
Algo diferente sucedió. Mientras estaba en mi habitación, algo hizo ruido en la puerta. No era un golpe cualquiera, sino algo más suave, casi como si estuviera siendo cuidadosamente colocado allí. Cuando fui hasta la puerta, encontré otra carta. La sensación de pavor fue instantánea. El contenido de esa carta fue aún más desconcertante. Sé a dónde vas, Clara. No sirve de nada intentar huir, nunca escaparás. Era una advertencia clara, y él sabía más sobre mí de lo que yo estaba dispuesta a admitir. Pero lo que más me asustó fue el tono de ese mensaje. Era como si tuviera control sobre todos mis pasos, como si ya supiera lo que yo haría incluso antes de que tomara una decisión. Me quedé paralizada, con el papel en las manos, y por un momento no supe qué hacer. ¿Cómo podía alguien saber tanto sobre mi vida, mis rutinas, mis hábitos más privados? No había explicación razonable para esto, y fue en ese instante, a medida que la ansiedad me consumía, que finalmente me di cuenta. No solo me estaba observando, me estaba manipulando. El señor Rivera parecía tener un poder sobre mí que iba más allá de cualquier simple curiosidad. Tenía algo que yo no entendía, algo que tal vez fuera más peligroso de lo que jamás imaginé. A la mañana siguiente, decidí confrontar al señor Rivera. Sabía que era un riesgo enorme, pero algo en mí ya no podía soportar vivir con esa sensación de ser una presa. Fui hasta su casa y llamé a la puerta. El silencio del otro lado fue casi ensordecedor. Esperé algunos minutos antes de intentarlo nuevamente, y fue entonces cuando la puerta se abrió, lentamente, con un crujido familiar. Él estaba allí, como siempre, con esa expresión distante, como si supiera que yo estaba a punto de aparecer. Esa mirada me hizo sentir que ya lo sabía todo. Yo, sin embargo, logré mantener la compostura lo suficiente para hablar. «Sé lo que está haciendo», dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Él no respondió, solo me miró, una vez más en silencio. El tiempo pareció arrastrarse mientras esperaba una reacción, algo que me dijera que estaba equivocada, que todo aquello no era más que un malentendido. Pero no vino ninguna palabra, ni movimiento. Él solo seguía observándome, como si estuviera esperando que dijera más. El miedo volvió con fuerza, más denso que antes. Me di cuenta de que la conversación no iba a llevar a ninguna parte. Era como si estuviera esperando que me desesperara, que me perdiera más y más en esa telaraña de manipulación. Antes de que pudiera dar un paso atrás, el señor Rivera finalmente habló, en un tono tan bajo que casi no escuché. «No estás lista para saber la verdad, Clara, pero pronto lo estarás». Esas palabras resonaron en mi mente durante el resto del día, como un susurro constante. Salí de allí sin más, sin saber qué hacer. Volví a mi casa con un nudo en la garganta y una sensación creciente de que algo peor estaba por venir. Lo peor no era el hecho de que me estuviera observando o de que yo no entendiera lo que quería. Lo peor era que, de alguna forma, parecía estar preparándome para algo, como si ya supiera que el fin estaba cerca, pero yo aún no era consciente de a qué fin se refería. La ansiedad me corroía, y ya no podía saber qué era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Aquella noche, mientras intentaba dormir, una extraña sensación de déjà vu se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Miré hacia la ventana, que daba a un pasaje de la villa, y vi el reflejo de un hombre en la ventana del señor Rivera. Era él, pero había algo extraño en la manera en que estaba parado allí. No se movía, como si estuviera congelado en el tiempo, observándome sin parpadear. Me quedé paralizada, sin saber si debía actuar o esperar que aquello fuera solo una ilusión más. Sin embargo, cuando intenté alejarme de la ventana, noté que su reflejo seguía allí, inmóvil, sin mostrar señales de que se hubiera movido. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Decidí ir hasta la ventana de mi casa y mirar directamente hacia la suya. Ya no quería dudar de mí misma, no quería seguir creyendo que estaba viendo cosas, pero al mirar hacia su casa, noté que la ventana estaba vacía. No había nadie allí. El señor Rivera ya no estaba en su lugar. Por un momento, pensé que mi mente finalmente estaba cediendo al miedo y la presión. Pero entonces, algo aún más extraño sucedió. Cuando me volví hacia mi espejo, vi una figura detrás de mí. Un hombre con una expresión seria, observándome de cerca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. No pude dormir aquella noche. El miedo era tan palpable que parecía que estaba literalmente frente a mí, asfixiándome. El día siguiente fue un borrón de emociones confusas, pero una cosa estaba clara. Ya no podría seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba salir de casa, necesitaba respirar un poco de normalidad. Fui hasta el café local e intenté distraerme, pero incluso allí, mi mirada estaba siempre atenta a cualquier movimiento, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando volví a la villa, lo que encontré en la puerta de mi casa me hizo congelar. Ya no era un simple regalo o carta, sino una caja. Estaba allí, encima de la alfombra, con una cinta roja que parecía recién colocada. Lo peor era el peso de la caja, parecía más densa de lo que debería. Cuando la recogí, pude notar que dentro había algo pesado, como si fuera un objeto grande. La ansiedad se apoderó de mí nuevamente. Y al abrir la caja, encontré algo que nunca imaginé. Un espejo. Era pequeño, con un marco antiguo, casi idéntico al que tenía en mi habitación. Me quedé paralizada por un momento, sin saber cómo reaccionar. El espejo no parecía tener nada especial, pero de alguna forma era diferente. Estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si hubiera sido sacado de algún lugar muy antiguo, pero lo que me hizo sudar frío fue el hecho de que la imagen reflejada no era la mía. Miré de nuevo, pero nada cambió. No estaba mi reflejo en el espejo. En su lugar había una figura masculina, de espaldas, pero con el rostro ligeramente girado hacia un lado, como si estuviera mirando directamente hacia mí. La sensación de ser observada se intensificó hasta el punto de que tuve dificultad para respirar. Tiré la caja al suelo y corrí al baño, tratando de alejar la visión, pero aún así, la imagen del espejo seguía en mi mente, como una marca indeleble. Decidí entonces confrontar al señor Rivera nuevamente. Ya no iba a soportar aquello. El miedo se estaba apoderando de mí, pero también había una rabia que no podía controlar. Quería saber qué estaba pasando. Quería entender por qué estaba haciendo esto. Fui hasta su casa una vez más, ahora con la certeza de que no saldría de allí sin respuestas. Cuando llamé a la puerta, mi corazón latía con fuerza y mi mano estaba sudando. Una vez más, la puerta se abrió lentamente, pero, esta vez, su mirada parecía más vacía. No era solo silencio, era un vacío profundo, como si ya no estuviera allí, o como si estuviera esperando que algo sucediera. Cuando entré, noté que su casa estaba diferente. Parecía más sombría, más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando. Él estaba sentado, como de costumbre, pero no parecía estar viendo nada, solo mirando al vacío. Y fue entonces cuando habló, pero esta vez su voz era aún más fría que antes. No entiendes, Clara. No hay forma de escapar. Esas palabras, una vez más, fueron como un golpe. La verdad era que ya no estaba en control. Algo sobre todo esto estaba mucho más allá de lo que yo podría comprender. Me fui rápidamente, sin saber qué más hacer. Estuve vagando por las calles durante un buen rato, sin rumbo. Todo parecía irreconocible. Ya no sabía qué era real y qué era solo mi mente jugándome malas pasadas. La villa, las personas, todo parecía estar distorsionándose a mi alrededor. Estaba en una pesadilla.
Cuando finalmente volví a casa, encontré otra carta en mi puerta. No la abrí inmediatamente, pero la ansiedad me consumía. La carta decía: «La hora se acerca, Clara. Cuando mires al espejo nuevamente, verás la verdad». Sabía que él estaba detrás de todo, que lo que fuera que estuviera sucediendo no era obra del azar. Pero la pregunta que martilleaba en mi cabeza era: ¿qué quería de mí? ¿Qué sabía él que yo no sabía? Miré al espejo una última vez. Esta vez, en lugar de un reflejo vacío, vi algo que no podía explicar. Allí, dentro del espejo, vi a un hombre, no al señor Rivera, sino a alguien que nunca había visto antes. Estaba de pie detrás de mí, con los ojos fijos en los míos, y antes de que pudiera gritar, todo se apagó. A partir de ese momento, todo fue silencio. Ninguna carta, ningún regalo, ninguna señal del señor Rivera. Y aún hoy, no sé qué pasó aquella noche, no sé qué quería de mí, o cómo fui arrastrada a esa pesadilla. Solo sé que, de alguna forma, él estaba en control de todo. Hasta hoy no puedo mirar un espejo sin pensar en aquello. Y si en algún lugar sé que él todavía me observa, aguardando el momento adecuado para llamarme de vuelta. No sé bien cómo empezar esto, pero necesitaba contárselo a alguien. Ya hace un tiempo que las cosas volvieron a la normalidad, si es que puedo llamarlo así, pero todavía hay días en que me despierto en medio de la noche con el corazón acelerado, como si estuviera atrapado de nuevo en aquel día. Yo vivía con mi hermana, su marido y su hijo, Ricardo. La casa era de ellos, pero yo estaba pasando unos meses allí después de una separación complicada. Era un barrio tranquilo, calle sin salida, buenos vecinos, parecía el lugar ideal para empezar de nuevo. Pero la paz de allí duró poco. Todo cambió un domingo, bien temprano, y fue ese día cuando tuve la certeza de que había algo extraño con aquella casa. Me desperté con un ruido extraño que venía de la habitación de Ricardo, como un arañar de uñas en madera, repetitivo, constante. En ese momento pensé que se había despertado y estaba tocando algo, no sé, jugando, aunque era bastante temprano. Pero cuando pasé por el pasillo, noté que la puerta de su habitación estaba entreabierta y se podía ver un poco hacia adentro. Estaba sentado en el suelo de espaldas, con la frente apoyada en la pared. Ni se movía, ni parpadeaba. Solo el sonido de las uñas raspando la madera. Las suyas. Me quedé parado algunos segundos tratando de entender y sentí un fuerte escalofrío en la espalda. Llamé su nombre en voz baja y nada. Golpeé la puerta y él continuó allí, inmóvil. Cuando entré, se giró lentamente y me miró con una mirada que nunca había visto en nadie. No era miedo, ni rabia. Era como si estuviera vacío, completamente. Los ojos hundidos, piel pálida. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. Me quedé tratando de iniciar una conversación, preguntando si estaba bien, si había pasado algo, pero solo volvió a girarse de espaldas y apoyar la frente de nuevo en la pared. Fui a llamar a mi hermana, y cuando volvimos, ya estaba acostado en la cama, envuelto en la manta, como si nada hubiera pasado. Dijo que estaba cansado y quería dormir un poco más. Aquello me dejó con la mosca detrás de la oreja, pero intenté no alarmarme. Los adolescentes son bichos raros, ¿no? ¿Quién sabe? Pero entonces, mientras tomábamos café en la cocina, mi hermana comentó que en las últimas semanas él andaba diferente, más callado, más cerrado. Dijo que había dejado de hablar con sus amigos, había desinstalado los juegos del celular y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Por la noche, ella y su marido lo oían caminar de un lado a otro, murmurar cosas, a veces incluso golpear las paredes. Pensaron que era alguna fase, tal vez algo emocional, y programaron unas sesiones con un terapeuta de la escuela.
pero ella dijo que aquella mañana, cuando fue a ver si estaba durmiendo, encontró el armario de la habitación abierto con todos los libros apilados en el suelo y en medio de ellos unas hojas arrancadas con dibujos extraños. Figuras medio humanas, pero deformadas, sin rostro. Pensé que era solo cosa de adolescente perturbado, pero ahora me arrepiento de no haberlo tomado más en serio. Las cosas empeoraron realmente al final de la tarde. Fui a llevar ropa limpia a su habitación, y cuando abrí la puerta, sentí un fuerte olor a moho, mucho más fuerte de lo normal. La habitación parecía más oscura que el resto de la casa, como si la luz del sol no entrara bien por allí. Lo extraño es que todas las ventanas estaban abiertas. En el suelo, vi unas marcas rayadas con algo negro, como carbón, dibujadas en círculo, con símbolos que parecían letras revueltas. Ricardo estaba sentado en el medio, mirando fijamente hacia la esquina de la pared, no hacia la TV, no hacia mí, hacia la esquina vacía de la pared. Me quedé paralizado. Giró el rostro lentamente y dijo: «Él vive aquí ahora». Aquello me heló la sangre. Salí corriendo de allí y fui directamente a llamar a mi hermana. Cuando volvimos los tres, ya no había círculo, ni carbón, ni olor, nada. Solo la habitación como siempre, un poco desordenada, pero normal. Ricardo ya estaba acostado de nuevo, y cuando le preguntamos sobre lo que había dicho, fingió que no recordaba nada. Lo más extraño fue ver la reacción de la casa, si es que se puede explicar así. El aire parecía más pesado. ¿Sabes cuando entras a un lugar y sientes como si algo te estuviera vigilando? Como si alguien se hubiera detenido en la esquina del techo mirándote fijamente, aunque no haya nadie allí. Fue eso. Y empeoró mucho después del anochecer. Aquella noche, nadie pudo relajarse. Mi hermana insistió para que Ricardo durmiera con ella y su marido, pero él se negó de una manera extraña, casi agresiva, lo que no era nada común en él. Dijo que la habitación era suya, que no quería salir de allí. Hubo incluso un momento en que golpeó con fuerza la mesa de la cocina, de la nada, y luego simplemente se fue caminando como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando realmente empezamos a darnos cuenta, aquello no era solo una fase, ni un berrinche. Había algo más profundo sucediendo. La tensión solo fue aumentando conforme oscurecía. Alrededor de las 8 de la noche, yo estaba en mi habitación tratando de leer algo para distraerme, cuando escuché un sonido que venía de las paredes. Primero pensé que era la tubería o algún animal en el techo, pero el sonido era rítmico, como un golpe seco, espaciado. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. Fui hasta el pasillo y noté que venía de la habitación de Ricardo. Apoyé el oído en la puerta y pude escuchar algo que parecía una respiración pesada, seguida de un murmullo bajito, repetido varias veces. Era como si estuviera conversando con alguien, pero en un tono casi hipnótico. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada por dentro. Avisé a mi hermana, y ella se desesperó. Su marido intentó forzar la puerta, pero en ese momento todo quedó en silencio, total. Parecía que la casa entera se había detenido para escuchar. Cuando finalmente pudimos abrir, Ricardo ya no estaba allí. La habitación estaba vacía, luz apagada, ventana cerrada. Salimos corriendo por la casa, llamándolo. Fue solo cuando llegamos a la sala que lo vimos de pie, en la oscuridad, mirando fijamente la pared donde antes había un espejo. Solo que el espejo no reflejaba nada, ni a él, ni a nosotros, ni la luz de la cocina detrás de nosotros. Era solo un vidrio negro, opaco, como si hubiera sido pintado por dentro. Mi hermana comenzó a llorar en ese momento, y su marido jaló a Ricardo con fuerza. El chico cayó al suelo, sin resistencia, como un muñeco flácido. Cuando intentamos levantarlo, sus ojos estaban completamente blancos, volteados, pero respiraba, estaba vivo, solo,
ausente. Lo más bizarro fue cuando susurró algo que nadie pudo entender bien. Una palabra enredada, difícil de repetir. Solo que en aquel momento, todas las luces de la casa parpadearon. La TV de la sala se encendió sola, en silencio, con una imagen gris y temblorosa, como si fuera un canal fuera del aire. Y en la pantalla se podía ver algo, una sombra, algo que se movía lentamente. Aquello fue suficiente para que saliéramos corriendo de la sala y llamáramos a emergencias. Mientras esperábamos, cerramos todas las puertas y ventanas con llave. Juro por todo que escuché pasos en el ático que ni siquiera tiene entrada. El ruido venía de arriba, como si alguien estuviera arrastrando muebles. Cuando llegó la ambulancia, Ricardo estaba acostado en el suelo de la sala, inmóvil. Los paramédicos se lo llevaron sin hacer preguntas, como si ya hubieran visto algo así antes. Nos quedamos todos en el porche, tratando de entender qué diablos había pasado. Ninguno de nosotros tuvo el valor de volver allí dentro solos. Lo más extraño de todo fue cuando, después de que se llevaron a Ricardo, mi hermana decidió dormir en mi cama con su marido. De madrugada, fui hasta la cocina a buscar agua y pasé por la puerta de la habitación de Ricardo. Estaba abierta. Había una luz encendida allí dentro, aunque habíamos apagado todo, y se podía oír un sonido bajo, continuo, como si alguien estuviera cantando muy bajito. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo fuerte. Cuando miré allí dentro, el espejo había vuelto a la normalidad, solo que había algo reflejado en él, parado detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Aquella noche no terminó ahí, pero hasta hoy trato de olvidar lo que vi en aquella imagen. Al día siguiente, la casa parecía otra, silenciosa, fría, casi como si hubiera sido vaciada de alguna energía. Mi hermana y su marido fueron directamente al hospital a ver a Ricardo, que había pasado la noche sedado. Me quedé solo allí por algunas horas y pensé en arreglar mis cosas e irme, pero algo me retenía. No sé explicar qué, tal vez curiosidad, tal vez esa sensación de que si me iba, estaría dejando algo atrás, o llevándolo conmigo. Decidí echar un último vistazo a su habitación. Y fue allí donde las cosas se volvieron aún más extrañas. Revisando los cajones del escritorio, encontré un cuaderno escondido debajo de unas camisetas viejas. Era de esos cuadernos escolares antiguos, con tapa negra. Pero dentro estaba lleno de anotaciones en letras minúsculas, medio temblorosas, como si hubiera escrito con prisa o desesperación. Había fechas, frases sueltas y símbolos que nunca había visto antes. Algunas páginas estaban tachadas con fuerza, como si hubiera intentado borrar lo que escribió. En una de ellas se podía leer: a él no le gusta cuando lo miramos directamente. En otra, el espejo no es solo espejo, es ventana. El cuaderno estaba todo manchado, algunas páginas con marcas de humedad, otras con lo que parecía ser sangre seca. Pero lo más extraño fue la última página. Había un dibujo de la casa, detallado, incluso con las grietas en las paredes y la tubería, y marcado con bolígrafo rojo, un punto muy específico del sótano. El problema es que nadie usaba ese sótano desde hacía años. Siempre dijeron que era solo un depósito viejo, sin nada útil. Pero aquello me dejó intrigado. Agarré la llave vieja que estaba colgada detrás de la puerta de la cocina y fui a ver. El olor a moho era insoportable, y el lugar estaba completamente oscuro, incluso durante el día. Usé la linterna del celular para tratar de ver, y pronto me di cuenta de que el mapa del cuaderno estaba correcto. En la esquina izquierda, detrás de unas cajas apiladas, había una especie de portezuela de madera, pequeña, como una entrada para mantenimiento o algo así. Cuando la abrí, vi que no llevaba a ningún lugar, o al menos parecía no llevar.
solo que había algo allí dentro, una especie de altar improvisado, con objetos que no pertenecían a nadie de la casa. Una muñeca sin cabeza, un reloj de bolsillo parado a las 3:17 y una vela derretida pegada al suelo. En el fondo de la pared, escrito con carbón, «Él duerme aquí». No pude quedarme allí más de 2 minutos. Sentí una presión en el pecho, una sensación tan pesada que parecía que el aire estaba siendo succionado. Cerré todo y volví arriba casi tropezando en los escalones. Cuando subí, sonó el timbre. Era el terapeuta de Ricardo. Dijo que necesitaba hablar con urgencia, que algo en las últimas sesiones lo había dejado inquieto. Entramos en la cocina y parecía muy afectado, sudando, hablando bajo. Contó que en las últimas conversaciones con Ricardo, el chico comenzó a mencionar el hombre de la esquina, alguien que aparecía siempre que se quedaba solo, que hablaba con él a través de los reflejos. El terapeuta pensó que era algún tipo de metáfora hasta ese día. En la última sesión, antes de que todo sucediera, Ricardo entró en la sala y se quedó parado mirando fijamente al espejo que había en la pared lateral. Dijo que él estaba allí, que ahora había atravesado, que iba a quedarse con él. El terapeuta preguntó quién era él, y Ricardo respondió algo que no pudo entender, una palabra enredada como la de la noche anterior. Pero lo más aterrador fue lo que dijo después. Antes de terminar la sesión, él ya está en la casa. Solo falta elegir quién va a quedarse en su lugar. El terapeuta juró que fue lo último que escuchó antes de que Ricardo entrara en trance y fuera llevado a casa de nuevo. Y después de aquella noche, todo se descontroló. Después de la visita del terapeuta, mi cabeza estaba a 1000. Aquella sensación de que todo estaba conectado de alguna forma comenzó a volverse insoportable. Las frases del cuaderno, el espejo, el sótano, el altar, y ahora ese tal hombre de la esquina, todo parecía parte de un macabro rompecabezas. Decidí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Volví a la habitación de Ricardo y tomé fotos de todas las páginas del cuaderno. Pensé en enviárselas a alguien, un sacerdote, un investigador, no sé. Pero cada vez que abría las imágenes en el celular, algunas páginas simplemente no aparecían. La pantalla se quedaba negra, como si el aparato se negara a mostrarlas. Aquella tarde, cuando mi hermana volvió del hospital, trajo una noticia extraña. Ricardo finalmente había despertado, pero no reconoció a nadie. No solo eso, decía que ese no era su nombre, que la casa era suya. Repitió varias veces que todo ya estaba resuelto. Ahora solo era cuestión de esperar el cambio. Cuando ella contó esto, sentí un escalofrío en la espalda. Pregunté si había dicho algo más. Ella asintió, pero estaba visiblemente afectada. Dijo que, de repente, él la miró y preguntó, ¿él ya te ha elegido? Y sonrió de una manera que no parecía ser la suya. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Junté mis cosas y decidí irme esa misma noche. Pero antes de salir, fui a guardar el celular en el bolsillo y noté que la pantalla estaba encendida, aunque yo no lo había tocado. Era la cámara frontal, encendida sola, y al fondo, detrás de mí, allá en el pasillo, se podía ver una figura oscura parada en la esquina. Yo estaba solo en casa en ese momento. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Aquella imagen quedó grabada en mi cabeza. Ni siquiera la guardé, solo apagué el celular y salí corriendo de allí con el corazón en la garganta. Fui directamente a casa de un amigo y dormí allí. Le conté todo, y claro, pensó que estaba exagerando, que debía ser estrés, impresión, no sé, pero ese mismo día me despertó en medio de la noche, desesperado. Dijo que había visto a alguien parado a los pies de la cama, mirándome fijamente. No vio el rostro, solo la silueta. Cuando encendió la luz, no había nada allí. Pero la habitación estaba helada, y una de las ventanas, que él jura haber cerrado,
estaba abierta. Salí de allí a la mañana siguiente. Desde entonces, nunca más dormí bien. Lo más bizarro de todo es que algunos días después, mi hermana me llamó diciendo que Ricardo estaba normal, como si nada hubiera pasado. Volvió a hablar, a alimentarse, incluso jugó con los sobrinos, pero evitaba los espejos. Todos los de la casa fueron cubiertos con sábanas y nadie explicó por qué. Intenté visitarlos, pero ella me pidió que no volviera más. Dijo que todo estaba bien, que era mejor así. Solo que en su voz se podía sentir que no estaba nada bien. Era como si hubiera aceptado algo que no podía cambiar. Desde entonces, nadie más habla del asunto. La casa fue puesta a la venta, pero nadie la compró. Dicen que por la noche, quien pasa por la calle puede ver luces encendiéndose solas, aunque esté vacía. Y, a veces, una figura parada en la esquina de la ventana de la habitación de arriba, siempre en la esquina, siempre inmóvil. Nunca más volví allí. Pero a veces, cuando paso por espejos muy grandes o escaparates por la noche, tengo la sensación de que hay alguien detrás de mí. Y por alguna razón, nunca tengo el valor de mirar directamente. Solo bajo la cabeza y sigo caminando. Hay días en que me pregunto si todo aquello realmente sucedió, si no fue solo un brote colectivo, una paranoia alimentada por coincidencias bizarras. Pero entonces algo sucede, y la duda vuelve con fuerza. Una vez, meses después de todo, estaba revisando unas cajas en mi antigua habitación y encontré una hoja suelta dentro de un libro. Era una de esas anotaciones de Ricardo. La letra era la misma, pero había algo diferente, como si alguien hubiera intentado imitar, pero no lo lograra del todo. En el papel estaba escrito: «Él ahora ve a través de mí». Después de eso, tiré todo lo que traje de aquella casa. No sé explicar con claridad qué era él. Nunca vimos un rostro, nunca escuchamos una voz clara. Pero la presencia, esa era constante. El aire pesaba. Las habitaciones parecían cambiar de tamaño. A veces, tenía la certeza de que la casa respiraba, como si tuviera vida propia. Y Ricardo, su mirada al final, cuando fui a despedirme rápidamente en la puerta del hospital, ya no era la suya. Estaba vacía, pero no muerta. Era como si algo hubiera tomado el volante y lo hubiera dejado allí en el fondo, encerrado. Después de eso, nadie más comentó sobre la casa, ni sobre lo que pasó. Me alejé de la familia por un tiempo. Necesité poner mis ideas en orden. Pero hay noches en que me despierto sudando, con aquella palabra que él susurró esa noche resonando en mi cabeza. La misma palabra que apareció garabateada en el espejo una vez, como si hubiera sido dibujada con el dedo empañado. Kahrat. Nunca encontré el significado, pero no necesito saberlo. Aquello lleva un peso que dispensa traducción. Las cosas se volvieron extrañas entre mi hermana y yo después de aquel episodio. Ella siguió viviendo en la casa por un tiempo, pero siempre con ese aire distante, como si estuviera llevando una carga invisible. Yo intentaba llamar, preguntar cómo estaba, pero ella evitaba hablar mucho sobre lo que realmente había sucedido. A veces, en el fondo, parecía que se estaba alejando de mí poco a poco, como si estuviera tratando de aislarse, o como si supiera algo que yo no sabía y prefiriera mantener aquello lejos de mí. Nunca entendí si todavía creía en todo lo que sucedió o si estaba tratando de negarlo como un mecanismo de defensa. Pero hubo una noche, algunas semanas después de haber visto aquella foto en el correo, en que la curiosidad me consumió. Necesitaba saber, necesitaba entender qué estaba pasando realmente con ella. Tal vez fuera miedo, o tal vez un impulso de querer estar cerca, pero la llamé. Solo que, como era de esperar, no contestó. Entonces le envié un mensaje. ¿Todavía lo ves? ¿A él? Me quedé esperando.
consumiéndome de ansiedad. El celular vibraba de vez en cuando, pero era solo alguna notificación sin importancia. Estaba a punto de tirar el teléfono en la cama e intentar dormir, cuando llegó la respuesta. Una palabra corta, sin mucha explicación. Sí. Eso fue todo. Solo eso. El tipo de respuesta que me heló la sangre en las venas. Poco después de eso, llegó la llamada. Mi hermana estaba llorando, pero trató de disimular. Me dijo que sabía que yo no iba a creer, pero que él estaba con ella. No en un sentido físico, pero, en el fondo, ella sabía que no la dejaba en paz. Había intentado salir de la casa, pero algo la jalaba de vuelta. Algo que no la dejaba ir. Incluso habló sobre el espejo de la sala, ese mismo que parecía haber vuelto a la normalidad después de lo que pasó con Ricardo. El espejo, aparentemente, ya no estaba normal. El vidrio parecía reflejar más que solo lo que estaba frente a él. Esto me dejó completamente sin palabras, y ella fue más allá, diciendo que ya no podía seguir viviendo en la casa. Oía cosas, sentía su presencia acercándose, casi como si estuviera esperando algo que ella todavía no podía entender. También dijo que, una vez, miró al espejo por la noche y vio a alguien reflejándose detrás de ella. No era ella, no era nadie que reconociera. Una de las últimas cosas que hice antes de cortar totalmente el contacto con mi hermana fue preguntar si todavía veía a él. Colgó sin responder. Al día siguiente, recibí un sobre en el buzón. Sin remitente. Dentro, solo una foto. La casa. Por la noche. Una luz encendida en el segundo piso. Y en la ventana, la silueta inconfundible de alguien parado en la esquina. Aquello fue suficiente para que decidiera que nunca más quería saber nada relacionado con esa casa. O con ese nombre. Hoy en día, llevo una vida normal. Cambié de ciudad, de número, empecé de cero. Pero hay una cosa que todavía sucede a veces. Cuando el ambiente se vuelve demasiado silencioso, comienzo a escuchar ese patrón de golpes. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. Y entonces me doy cuenta de que siempre hay una esquina en la habitación donde la luz no llega bien. Un punto donde la oscuridad parece más densa. Nunca miro directamente, solo lo ignoro. Rezo para que no sea conmigo esta vez. No sé qué fue aquello, ni cómo comenzó. Pero paró, de repente, como si hubiera terminado lo que necesitaba hacer, o como si hubiera seguido a alguien, tal vez a otra casa, otra familia. Solo sé que hasta hoy ya no paso cerca de espejos grandes por la noche, y cada vez que escucho demasiado silencio, espero, solo para asegurarme de que no hay nadie observándome. Porque si hay algo que aprendí con todo esto es, él nunca se va realmente, solo cambia de lugar.